terrícolas, bienvenidos otra vez a este set de 5 preguntas con el experto. El día de hoy estoy muy contenta porque estoy con mi amigo Ernesto Constantino de Pollux y vamos a aprender sobre una de las ecotecnologías que más se están utilizando en nuestro país, que son los calentadores solares. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Gloria y tu audición de los terrícolas? Bienvenidos a este espacio, estoy muy contento, gracias por la invitación y esperemos resolver todas las dudas que podamos de manera general o particular. Gracias. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos definiendo precisamente qué son los calentadores solares, cómo funcionan? Bueno, aprovechando que tenemos este sol hermoso aquí en esta azotea y tenemos nuestro modelo listo para calentar el agua y mostrarnos estas ventajas. Antes que eso quiero comentarte que el tema del calentador solar funciona precisamente por la radiación solar o las emisiones del calor que vienen en onda y frecuencia y llegan directamente a los tubos para calentarlos. Sin una temperatura adecuada, pues el proceso de la calefacción del agua caliente sería lento y quizá no sería una buena recomendación para hacer la instalación dentro de tu casa. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta para saber cómo funciona un calentador solar, pues es si tu casa cuenta con todas estas distribuciones hidráulicas o conexiones del agua potable para poderlo conectar de manera apropiada. Uno de los puntos muy importantes es la posición en donde se encuentra el calentador o donde se va a colocar el calentador y donde se encuentra el tinaco. En la parte de arriba, que no sé si podemos hacer algún movimiento por ahí, pero por aquí tenemos el tinaco, que se encuentra a una altura aproximadamente del piso a su base del agua, cerca de 2 metros de altura. Esa es una altura suficiente para generar la presión que baje hacia el calentador y llegue para empezar a hacer el circuito de intercambiación de calor. Entonces, ¿qué pasa? Que esta partecita de arriba, que es el tanque, nos va a dar, Gloria y terrícolas, nos va a dar el almacenaje apropiado para mantener esta temperatura. Este tanque viene recubierto con un aislante térmico que nos permite que, a pesar de que se venga la noche, que no tiene sol y se baje la temperatura, pues se conserve el agua caliente y puedas gozar de una ducha calientita, muy calientita, a pesar de que sea a las 7, 5 de la mañana o en la madrugada. No sé si tengas alguna pregunta en especial. ¿Para qué son esos tubitos que vemos medio negritos? Bueno, estos ya están un poquito, es normal por el uso del calentador. Esta es alguna forma de las que van adquiriendo. Entonces, todo tiene un tiempo y todo tiene una vigencia. Estos tubos sirven precisamente para hacer el efecto intercambiador. Probablemente estés pensando que están calientes estos tubos, pero en realidad están fríos o frescos. ¿Ah, sí? Entonces, estos tubos se mantienen frescos precisamente porque el agua fría que viene del tinaco, al bajar aquí al termotanque, hace la función hacia los tubos, calienta, y entonces se viene el agua fría para acá y de manera natural tenemos que el agua caliente tiende a subir, igual que el aire tiende a subir, y el agua fría tiende a ir hacia abajo. Entonces, prácticamente lo que hace este sistema siempre combina el agua fría hacia abajo y el agua caliente se queda hacia arriba. Entonces nosotros, nuestra salida de agua caliente siempre la vamos a tener en la parte superior. Entonces esta es la entrada y aquí debe ser la salida. Entonces prácticamente este es el funcionamiento normal. La inclinación y la orientación son dos aspectos también muy importantes dentro de la instalación de un calentador solar. ¿Qué debo tener en cuenta? Pues que esta inclinación ya viene prebajada, prácticamente trae cerca de 20-22 grados de inclinación, que viene siendo lo habitual o normal. Entonces no hay tanta diferencia como a diferencia en el caso del fotovoltaico, los paneles solares. Aquí
prácticamente el sol o la radiación del sol pues viene siendo la misma dependiendo de la inclinación. Ok. La orientación sí es importante porque si en lugar de ponerlo aquí, lo hubiéramos poner en otra área de este lado, restamos por las sombras naturales que tiene la casa o la vivienda, tenemos que cuidar eso. Si le llega la sombra, pues obviamente su rendimiento baja. No sé si algunos han visto algún meme que le ponen un techo Sí. al calentador. Bueno, pues eso es algo significativo porque dices, bueno, para protegerlo le pongo un techo, pero en realidad lo que haces es que no va a funcionar porque pues funciona precisamente por el calor. Perfecto. Y a veces nosotros no nos animamos a poner un calentador solar en casa porque pensamos que la instalación que se necesita es muy compleja. ¿Realmente qué es lo que necesitamos? Yo creo que hablarle a un plomero de confianza, tu plomero de confianza es lo más práctico. Lo podemos hacer cada quien, sí, pero yo creo que sí es importante revisar los términos y apoyarte de una persona experimentada en el manejo hidráulico. Eso es lo más importante. Montarlo, sacarlo e instalarlo el calentador no tiene dificultad alguna, es sencillo. Lo que es a veces complicado son el tema hidráulico, porque al final estamos trabajando con el agua, es igual que en una construcción de una vivienda o una instalación, dependiendo de tu casa, de las condiciones que tenga tu casa, tu vivienda, si tienes un hidroneumático, si tienes un sistema hidráulico diferente, pues hay equipos hay equipos especiales para diferentes casos, ¿no? Entonces es bueno consultarlo con un plomero de confianza y revisarlo para que lo puedan poner. En realidad es sencillo. Ok, perfecto. ¿Cuáles son los beneficios que podemos obtener al instalar un calentador solar en nuestra casa? Yo creo que uno de los beneficios más importantes a nivel casa, a nivel construcción, a nivel de nuestra casa, es que te quedas con un equipo que prácticamente no ocupa mucho espacio, lo puedes poner en una parte de tu azotea, se puede, si es que no te gusta que se vea o que tu fachada o tu construcción quieras que no se vea, se puede ocultar fácilmente. De alguna manera, a manera de construcción, no altera ninguno de los componentes naturales de diseño de una casa. Perfecto. Otro de los beneficios que creo es el tiempo que nos lleva, además de ahorrar el gas y el dinero que ya conocemos, es el tiempo que tú dedicarías. Imagínate si por frecuencia antes de usar este calentador tienes calentador de gas y ya le hablabas al gas o tenías que buscar al gas cada mes o cada 2 meses y andarte esperando. Ahora, al prolongar el consumo o el abastecimiento de gas dentro de tu casa, suele ser una oportunidad para tener más libertad de tiempo y despreocuparte porque esto, o sea, yo te doy el caso de mi casa. Yo tengo prácticamente desde noviembre del año pasado que no suministro gas. Entonces, pues la compañía de servicio de gas me habla regularmente cada 3 meses y ya nos hicimos buenos amigos saludándonos porque pues al final ahí te ve, no, todavía no, ¿verdad? Pero yo creo que además de eso el tiempo y obviamente el dinero. La tasa de recuperación o el ROI, que es uno de los instrumentos que sirve mucho para medir realmente, económicamente hablando, el proyecto. Prácticamente dependiendo de la instalación, aquí los precios pueden variar no solamente por el equipo, sino la complejidad de estructurar y el material que utilices para hacer las conexiones, ¿sí? Si lo haces en cobre, obviamente el precio va a subir, pero hay otros materiales que puedes utilizar, como el PVC, como el termofusión. Yo recomiendo que para estabilizar los costos puedes utilizar aproximadamente en el agua fría un tipo de material y en el agua caliente ya otro tipo de material. Interesante. Y yo creo que otro de los beneficios muy importantes, te decía del ROI, fue el rollo. El ROI está aproximadamente entre 1 año, año y medio, dependiendo de la inversión. ¿Qué quiere decir? Que en solamente 1 año o año y medio tú recuperas
lo que invertiste para el calentador. Perfecto. En una casa convencional con 4 personas, hablando de una familia convencional de 4 individuos. ¿Sí? Entonces eso es algo sorprendente porque este es uno de los productos que más rápido recupera la inversión de todos. Si tú quieres iniciar con algún producto, con algún servicio del tema ecológico o sustentable, yo creo que el que primero hay que voltear a ver es el tema del agua caliente. Definitivamente. Y por ejemplo, cuando ya nos decidimos por instalar uno en casa y vamos a comprarlo, ¿nos puedes dar algunos tips para elegir el mejor o el más adecuado? Yo creo que esa es una muy buena pregunta, Gloria, y qué bueno que tu auditorio lo esté nutriéndose de estas preguntas y estas respuestas. Ya me decidí y qué quiero hacer al momento de comprarlo. Bien, yo creo que lo más importante, como muchos de los otros proyectos a nivel fotovoltaico, es tener un momento previo antes de empezar a comprar y antes de empezar a buscar y antes de ver, es sentarte y con estos videos y esta información que vayas a tener, tú pararte en la azotea, ir a revisar, visualizar, hacer tus anotaciones, saber más o menos por dónde puedes colocar y después de eso empezar a buscar algún proveedor que tenga. Yo te recomiendo que compres estos productos con los sellos de garantías que las empresas te podemos ofrecer, las empresas formales. Si tú lo compras, ¿cuál es el riesgo de no comprarlo así? Que si tú lo compras con algún revendedor o con alguna persona que no es directamente, uno, puede salirte más caro y otra, puede ser que no, si alguna pieza falla, no te den un soporte de garantía. ¿Sí? Eso es algo que nosotros consideramos que es importante para que todas las personas tengan la certeza y la seguridad que al adquirir un producto pues van a durar con él un cierto tiempo determinado. Otro tip muy importante que quizá no lo mencionamos es la calidad del agua que existe dentro de tu instalación o casa. Si esta tiene muchos filtros o muchos condimentos químicos que se añaden a las redes de distribución hidráulica de las viviendas, vamos a encontrar que hay unos tienen demasiadas sales, cloros, etcétera, y eso daña la vida útil del calentador. Entonces hay que tener en cuenta que dependiendo de la calidad de la casa también hay que hacer un servicio de mantenimiento regularmente cada 3 años, cada 4 años, pero depende mucho de la calidad del agua y eso incluye también el diámetro de las tuberías para considerar hacerlos o más grande o más pequeño, porque si no las partículas de las sales van tapando las válvulas y van causando corrosión. Eso sería otro tip, ver cómo está la calidad de tu casa. ¿Cómo lo puedo saber? Pues si las regadera de tu casa y si no tienes un filtro en el agua potable de tu casa, tienes algunas concentraciones de sales, se tapa regularmente, o en el tinaco hay demasiados sedimentos, también es una forma en la que la puedes revisar. Ya que sabes esto, y puedes ir a cualquier distribución, a los centros ferreteros grandes o nacionales, internacionales, y puedes revisar ahí algunos tipos. Prácticamente diferencias en los modelos, ya no hay algo consistente entre algún modelo o algún otro tipo. Entonces, si te quieren vender que el tubo este es mejor que aquel, ya prácticamente no lo hay. Prácticamente ya todos los tubos se construyen de la misma manera, sirven del mismo proceso. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay de presión o de gravedad, que son las dos versiones, que depende de si tienes hidroneumático dentro de tu casa o tienes un sistema natural de caída de agua de presión del tinaco. Ya lo tienes listo esto, ya te diste cuenta. Entonces ahora sí, Gloria y amigos, vamos a revisar el tema de con quién lo vamos a hacer. Si la persona es nuestro plomero de confianza y hemos hecho ciertos trabajos y ya él ha hecho otras instalaciones de estos calentadores, pregúntaselos, no está de más de que le digas, tú ya has puesto algunos, tienes algunas fotos de esto, sabes cómo ponerlos, qué materiales vamos, y tómate 10 minutos de hacerlo con él antes de instalarlo. Invítalo a que pase a tu casa, que revise la instalación y que tengan todas las consideraciones tanto de seguridades como de conexiones para que te garantice un trabajo bien hecho. Son súper interesantes todos los tips que nos estás diciendo.
Y también creo que hay que considerar el número de personas que habitan en ese domicilio, ¿no? Para calcular el tamaño del calentador. Fíjate que eso ha sido una creencia dentro del tema de las capacidades del calentador. Llegó un punto en el que teníamos que saber cómo asociarlo hacia el número de personas y la capacidad del calentador. Pero lo que es en realidad importante, Gloria, es que consideres cuántas duchas y de qué longitudes haces, porque puede ser que somos 5 personas pero nos bañamos muy rápido. O una vez a la semana. O una vez a la semana. Y entonces probablemente no sea necesario contar con un calentador tan de grandes capacidades. Pero si al contrario, eres una de las personas que se mete al agua como pollito así a cocinarse dentro del agua caliente, tú deberás considerar que necesitarás un calentador con mayores capacidades de acuerdo a esto. Entonces sí, es correcto, es la forma en la que te van a mostrar cómo adquirir el producto en caso de el número de personas, pero ten más en cuenta cuáles son tus usos y tus hábitos de consumos a la hora de darte una ducha. Ok, súper bien. Y ya hablando a nivel económico, más o menos como en cuánto anda un calentador solar. Pues mira, los más habituales que existen, conforme avanza la tecnología, hay una curva natural que se establecen ciertos precios. El mercado prácticamente es chino, o sea, todos estos productos prácticamente hay unas fábricas enormes por allá y prácticamente la mayoría de los productos los consumimos aquí en México y en el mundo, ¿no? Sobre todo México es un país que consume mucho el calentador por las prestaciones naturales de su geografía que tenemos. Entonces, dependerá mucho de la zona de donde lo tengas. Ten en cuenta de que la persona o el momento de adquirirlo hay otros gastos consecuentes como el traslado, el material, la instalación o alguna adecuación. Si tu tinaco está a la misma altura, tendremos que hacer una infraestructura para levantarlo. Entonces hay otros gastos que seguramente pueden añadir. El producto como este que vemos aquí, por ejemplo, un poco más pequeño, de 12 tubos, que es para unas 2 o 3 personas aproximadamente, les digo, considerando una ducha por día de aproximadamente 20-30 minutos por cada persona. Estamos hablando de un precio de alrededor de 4,000 pesos, 4,500 pesos, ¿sí? De ahí va a ir creciendo, obviamente, entre mayor cantidad de agua tengas, pues, o mayor cantidad de tubos. Eso es lo importante considerar. A nivel precio económico, lo más caro que cuesta es este tanque. Este es el más caro. ¿Por qué? Porque tú lo ves solo en una figura cilíndrica, pero dentro de él hay otro tanque y dentro de ese tanque se toman consideraciones para soldarlo de manera muy eficiente, porque al final guarda presión, se genera una presión interna, entonces debe estar protegido y seguro para tenerlo dentro del caso. Si no, imagínate, explotaría o tendríamos algo si una soldadura estuviera mal hecha. Entonces esto es lo más caro que cuesta un calentador. Y los tubos prácticamente son económicos, están al orden de entre 300 a 500 pesos, dependerán de lo largo que son los tubos, pero la medida prácticamente es de 1 metro con 80 centímetros de largo, la estándar, hay variaciones, ¿sí? Eso es lo que hay que cuidar del tanque. Entonces varía desde 4,000, 3,000 pesos, dependiendo del proveedor, hasta unos 7,000, 8,000 pesos, dependiendo. Los más grandes habituales de gravedad son aproximadamente de 20 o 22 tubos y contienen alrededor de unos 400 litros de agua caliente. Esto es como para alrededor de una familia de 8, 9 personas. Y tienen un orden precio de 11,000, 12,000 pesos. ¿Sí? Los productos que son para agua a presión, los que tengan un hidroneumático en su casa, son más caros, porque el tanque tiene otras protecciones del soldado o soldadas para resistir mayores presiones dentro de la red hidráulica de la casa. Entonces eso lo hace que los tanques sean más caros, y un aditamento para conservar la presión. Los tubos también tienen otros empaques, otros sellos más herméticos para soportar las presiones del trabajo. Entonces prácticamente sería
por eso el hecho de que se incrementa, y uno normal de 12 tubos oscila en precios alrededor de 8,000, 9,000 pesos. Sí, el precio es un poco más caro, pero pues vale muchísimo la pena. Ok. Híjole, pues aprendimos muchísimo el día de hoy, Ernesto. Muchísimas gracias por esa explicación tan amplia y tan interesante. Espero no haber sido demasiado aburrido. No, al contrario. Muchas gracias. Súper padre. Terrícolas, anímense a instalar un calentador solar. Ya vieron que no es tan complicado y que podemos sacar muchos beneficios. No se les olvide, terrícola no es aquel que vive en la tierra, sino el que hace algo por cuidarla. Hasta la próxima.